Para mí es un honor estar con ustedes hoy para discutir de esta experiencia. Cuando uno lo ve retrospectivamente, ha transcurrido un tiempo significativo y hay lecciones importantes de todo este proceso que, a mi entender, van creando una pauta de cómo podemos avanzar en materia de concertación social y de diálogo social, en términos de metodología, en términos de elementos que pueden funcionar o que no pueden o que han sido exitosos. Entonces, yo quiero dar una panorámica vinculando lo que, a mi entender, ha sido el desarrollo del pacto, pero desde una óptica de políticas públicas. Está bien. Bueno, para mí yo acuño lo del pacto educativo como el poder del compromiso por una educación de calidad y con equidad, que recoge una aspiración larga de la sociedad dominicana. Como les dije, me interesa verlo desde lo que se considera una política pública. En la literatura de ciencias políticas y de organización social, hay varias definiciones de política pública. Una de ellas es que la política pública es todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer. El no hacer algo es parte de una política pública. Pero también la política pública se refiere a quién obtiene qué, cuándo y cómo. Y otra definición también complementaria es que una política pública es un curso de acción relativamente estable, seguido por un actor o un conjunto de actores para abordar un problema o asunto de interés. Y una tercera y una cuarta definición es que la política pública es un conjunto de decisiones interrelacionadas tomadas por actores políticos o grupos de actores respecto a la selección de metas y de los medios para alcanzarla dentro de una situación específica. ¿Por qué es importante pensar el CES dentro de este contexto de diferentes nociones que se complementan de lo que es política pública y cuál es el rol del CES y el ejemplo específico del pacto? En primer lugar, toda política pública tiene elementos distributivos donde todos de alguna manera tienen que expresar cómo son afectados. Lo ideal es que todos tengan mecanismos de expresar cómo son afectados y que eso pueda generar que se puedan generar los espacios de compensación para que esas políticas logren sus objetivos con el menor costo o intervenciones no deseadas posibles. Entonces, el CES es parte de ese espacio, de ese ecosistema que estamos construyendo para que efectivamente se pueda dar este diálogo en torno al qué, quién, cómo y de qué manera las políticas públicas inciden en la vida de cada uno de nosotros. Pero también una política pública es un curso de acción y en ese sentido es relevante la participación para saber qué es lo que se va a hacer y como curso de acción qué va adelante, qué va después y cuáles son las metas asociadas a ese curso de acción, hacia dónde queremos llegar con ese curso de acción. Son decisiones interrelacionadas porque no basta con tomar una acción. Hay una serie de situaciones adicionales que son complementarias y se interrelacionan, que son las que determinan que al final se pueda o no avanzar hacia la meta deseada. En ese sentido, entonces, podemos tener una síntesis de una definición de política pública como un conjunto de decisiones, acciones y omisiones adoptadas por el Estado para enfrentar un problema o necesidad de interés colectivo mediante el uso de recursos, normas e instrumentos institucionales. Pero esas decisiones no se dan en un vacío, se dan en un contexto, se dan en una interrelación de actores que actúan, también inciden para la direccionalidad de esas decisiones. No vamos a hablar mucho como si fuera profesora, no, pero sí me interesa que tengamos como referente eso lo que se denomina como el círculo de las políticas públicas. ¿Por qué a mí me parece interesante que desde el CES se piense la incidencia del CES a partir de lo que es el ciclo de las políticas públicas? Porque en cada momento el CES tiene un rol que puede jugar.
para que esa política pública, primero, redunde en un objetivo de que efectivamente responda a una aspiración colectiva de resolver un problema, pero además que lo haga de la forma más efectiva posible. Una política pública inicia con la identificación de un problema, la construcción del problema. Luego sigue con el establecimiento de la agenda, la formulación explícita del problema, el diseño de opciones, la toma de decisiones, la ejecución, un proceso de monitoreo y evaluación de lo que se está ejecutando para resolver el problema y alcanzar el objetivo que se ha propuesto inicialmente. De ese monitoreo y evaluación, un resultado de aprendizaje, una reformulación e iniciar nuevamente todo el recorrido nuevamente de diseño de opciones, decisiones, implementación y aprendizaje. Ahora, desde el punto de vista del pacto educativo como ejemplo de construcción de una política pública, ¿cuándo inicia la puesta en escena del problema? Si nosotros nos remontamos al 2010, aquí sí. En el 2010, la Coalición para la Educación Digna y otros sectores de la sociedad civil lanzaron la campaña a favor del 4% por la educación. Ese es el momento de la alerta nacional de que no es posible continuar con un bajo nivel de financiamiento a la educación, dado los rezagos que se estaban acumulando. Todo el 2011 al 2012 hay la movilización social en reclamo del 4%. ¿Cuándo se coloca, a mi entender, la agenda en el sentido de que ya se asume como una preocupación nacional que tiene que ser abordada y comienzan a asumir compromisos, personas que pueden incidir efectivamente en tomar una decisión? En septiembre del 2011, los candidatos presidenciales firmaron el compromiso por una educación digna, el compromiso que consistía en que cualquiera que ganara las elecciones del 2012 iba a comenzar a implementar lo que la ley de educación establece sobre el financiamiento de la educación. En enero del 2005 se aprueba la ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo. En esa ley se manda a concertar un pacto educativo, pero también esa ley plantea que a partir del 2013 deberá cumplirse con el 4% del Producto Interno Bruto como inversión para la educación, con el objetivo de fortalecer el Pacto por la Educación que consagra el artículo 34 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Aquí hay personas que saben muy bien lo que pasó en ese momento y la relevancia de ese artículo de establecer el 4% como un elemento clave para la concertación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En la medida que facilitó el compromiso entre los distintos actores, entre los distintos partidos al interior del Congreso para concertar qué damos, qué no damos, qué se pone finalmente sobre la ley. Y también la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece que el pacto educativo tenía que concertarse en el marco del Consejo Económico y Social. ¿Qué es lo que dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo sobre el pacto educativo? En general, le da el mandato al Consejo de convertirse en el espacio para la discusión y concreción de pactos entre las distintas fuerzas económicas y sociales que permitan la adopción de políticas que por su naturaleza requieren un compromiso de Estado y un concurso solidario de toda la nación. ¿Por qué lo de la concertación? Bueno, primero porque problemas de una larga data que implican o afectan a muchos intereses en torno a esos problemas, el caso del sector eléctrico, el caso del sector educativo y el caso del pacto fiscal, pero además que su solución no es una solución de mediano plazo. Para resolverlo se necesita un esfuerzo sostenido en torno a un conjunto de políticas a ser adoptado de manera
coherente y articulada a lo largo del tiempo. Particularmente en materia educativa, la ley 1.12 establece la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto, en un plazo no mayor de un año, a un pacto que impulse las reformas necesarias para elevar la calidad, cobertura y eficacia del sistema educativo en todos sus niveles y preparar a la población dominicana para actuar en la sociedad del conocimiento. Da unas pautas de qué es lo que debe contener ese pacto y dice que debe explicitar un conjunto de acciones sostenibles en el largo plazo dirigidas a dignificar la profesión docente, a dotar al sistema educativo de infraestructura y de recursos necesarios, así como de un sistema apropiado de evaluación de la calidad educativa y de sus resultados. Igualmente, debe explicitar el pacto los compromisos asumidos por el Estado, la comunidad educativa y las demás instancias de sociedad civil con capacidad para incidir en la mejoría del sistema educativo. Es en torno a este mandato del artículo 34 que comienza a estructurarse todo el proceso de concertación del pacto educativo. En agosto del 2013 se formula el decreto 228-13, que es mediante el cual se convoca explícitamente al CES para iniciar la discusión del pacto educativo. En ese decreto se explica quiénes participan, quiénes son los convocados, cuáles son los comités de conducción del proceso, cuáles son las fases del proceso de negociación del pacto y el tiempo en que se espera que termine. Dentro de las instancias de conducción, como parte de las instancias de conducción del pacto educativo, se establece un comité de conducción estratégica donde está la presidencia del CES y presidente del CES y los ministros de la presidencia y de la Economía y Desarrollo en ese momento. Un comité educativo gubernamental como una muestra de decir de parte del Estado, estos son los que me van a representar a mí en este proceso de concertación y da una autoridad para eso, y un comité técnico de apoyo. Un comité técnico de apoyo conformado tanto por personas técnicos del sector público como técnicos que actuaban en representación de los tres sectores del CES. Lo que permitía pluralidad al momento de pensar cómo organizar la logística del proceso. En materia de opciones de política pública, ¿cómo se dio todo el proceso del pacto? Parte de una presentación inicial por parte del gobierno, de una propuesta de lo que entendía el gobierno que debía ser el Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Con base a esa propuesta, eso fue la primera fase, se presenta esa propuesta, se discute se conoce dentro del CES, el comité, no es de coordinación conjunta, el comité directivo del CES, tripartito. La comisión ejecutiva del CES, que acompañó también todo este proceso, y como parte del trabajo del CTA, que sí es la Comisión Técnica de Apoyo que le hice referencia, se presenta en septiembre de 2013 una metodología de cómo se va a conducir el proceso de concertación. Entonces, ya hay un producto que no es una imposición de ninguna de las partes. Es un producto de una metodología concertada de cómo conducir el proceso a partir de este trabajo del Comité Técnico de Apoyo y aprobada tanto por el equipo del Consejo, la Comisión Ejecutiva del CES como el equipo de conducción política. En octubre, que se extendió posteriormente a noviembre también, se iniciaron las consultas territoriales y se solicita a presentar observaciones por escrito a todos los convocados
que según lo que se estableció en el decreto 228-13, y se abren medios para que cualquiera pudiera expresar su opinión. Luego, a partir de enero, después de diciembre, ustedes saben qué pasa aquí en diciembre, pero en enero del 14 comienza el trabajo en las mesas temáticas conformadas por las organizaciones y los expertos convocados al pacto. Se elabora, después de esas mesas temáticas, un borrador de pacto educativo y se inicia ya en conocimiento, en asamblea, el proceso de concertación, ubicando o creando los consensos necesarios, pero también identificando disensos que efectivamente no conseguían mantenerse en el texto del pacto. A finales de marzo se tiene ya un borrador del pacto prácticamente concertado y se aprueba en abril del 2014. Entonces, a partir de entonces comienza la vida del pacto educativo en sí, con la firma del pacto con 200 organizaciones y expertos. El documento define una visión de la educación dominicana y establece 111 compromisos aglutinados en 7 grandes apartados. El pacto también, como texto, establece un procedimiento para el monitoreo y evaluación de lo que se va haciendo a lo largo del pacto. Ahora bien, a partir del 14 inicia la implementación del pacto. En el primer año del pacto se crea, a través de las instancias que el propio pacto creó, como los distintos comités, el comité de seguimiento, de monitoreo y seguimiento, así como el comité de veeduría conjunta, a poner en marcha la gobernanza del pacto. Se estableció el decreto que establece se aprobó el reglamento del pacto educativo en el 2015 y efectivamente es a partir del 2015 que comienza ya una implementación de las acciones que se hicieron en materia educativa para dar cumplimiento a los compromisos del pacto. A partir del 2015 se inician con regularidad, se realizan las asambleas bianuales de seguimiento al pacto educativo, comienzan a realizarse los informes de seguimiento anuales, pero también ya en el 2017 se realiza el primer informe de veeduría social. A lo largo del periodo previo a la pandemia, el pacto funcionó de manera fluida, tomando en cuenta lo que establecen los reglamentos, pero aún era ya evidente que un pacto no necesariamente significa que no va a haber conflicto o que todo está allanado. En ese periodo se evidenciaron situaciones donde el CES y la Asamblea del Pacto operaron más que todo, sobre todo como espacio para poder conocer posiciones, poder plantear puntos de vista, pero no resolvían necesariamente problemas que estaban presentes en el sistema educativo. Yo creo que eso es una enseñanza importante y me refiero, por ejemplo, a todo el conflicto que se dio, no sé si ustedes recuerdan, cuando estuvo el ministro Navarro y se dio la primera evaluación de directores en todo el sistema educativo, donde había una discusión que al final terminó siendo una discusión legal de interpretación del mandato de la Ley de Educación,
sobre el alcance de si tenían que ir por concurso o no los directores a nivel de distrito y a nivel de los centros educativos, si tenían que ir a concurso. ¿Qué fue una enseñanza importante de eso? El CES y el pacto como espacio nuevamente de diálogo, pero habrá conflictos donde en última instancia es el sistema de justicia, los tribunales, que tendrán la última palabra. Como igualmente habrá situaciones donde en última instancia quien va a tener la decisión es quien tiene el mandato político para hacerlo en el marco del Congreso Nacional. Y eso es un elemento que desde el CES es importante y desde el pacto es importante entenderlo, porque permite entender el alcance y los límites de la actuación del espacio que es la Asamblea del Pacto y también el CES. Cuando llega la pandemia, todos sabemos lo que implicó la pandemia en términos de suspender actividades de agregación, la misma crisis, la emergencia de atender a la pandemia hizo que el pacto entrara en un proceso de invernación, esa es la palabra, de invernación, pero a mi entender, evidenciando la fortaleza o la apreciación de los mecanismos la valoración que se tiene de los mecanismos de los espacios de diálogo, tanto desde sociedad civil como desde el gobierno. A partir del 2022 hay una actitud muy receptiva de retomar el trabajo del pacto educativo y retomarlo sobre la base de tratar de agilizar el trabajo, tratar de que todo lo que había implicado la pandemia de su impacto sobre el sector educativo, de alguna manera en el marco del pacto se pueda priorizar qué cosas efectivamente tenían que acelerarse para revertir parte de los efectos de la pandemia sobre el sector educativo y además avanzar en los objetivos que tenía el pacto. A partir del 22 se establecen unas mesas de identificación de acciones prioritarias. Parte de ese proceso se reanudan las actividades de seguimiento regulares, así como la creación de los informes de veeduría por parte del Comité de Veeduría Social. En el 2024, finales de 23, 24, el presidente Abinader llama nuevamente a un pacto por la calidad educativa. Parte de la fortaleza del pacto como institución, como espacio de gobernanza, es cuando le plantea, presidente, tenemos el pacto para la educación, es un compromiso al 2030, es un compromiso que tiene mucha vigencia todavía y podemos revisar qué hacer hacia adelante sobre la base de esa institucionalidad que ya no hemos dado. Yo estoy dando mi lectura externa, okay. Entonces por favor interprétenla así. El presidente y desde el gobierno se acoge de que en el marco del CES se haga una evaluación de los 10 años del pacto y se comience a pensar el relanzamiento del pacto educativo hacia el tiempo que falta por culminar y tomando en cuenta tanto los desafíos que tiene el país en materia educativa, evidenciada en los logros, pero también las dificultades que hemos tenido para resultados positivos en materia de calidad educativa, y a partir de ahí, en el último año, los últimos 6 meses, en el marco del pacto educativo se está en una dinámica de ver hacia dónde se va a reforzar, a relanzar el pacto educativo, qué orientaciones se dan, qué hemos aprendido de todo este proceso de los 10 años
y hacia adelante qué cosas deberíamos de cuidar, qué cosas deberíamos enfatizar. Pero aquí hay dos cosas importantes a mi entender. Por un lado, a los 10 años hay cosas nuevas que han surgido. Lo que ha sido el impacto de la pandemia, yo particularmente digo que nosotros no estamos suficientemente conscientes de las implicaciones para deserción educativa, para desmotivación, pero también nosotros tenemos un impacto de algo que es muy a lo inmediato, a mediano y largo plazo, que es todo lo que implica la inteligencia artificial. Entonces, y para el mercado laboral y para la formación de la educación de la población dominicana para actuar en esa sociedad del conocimiento que mandaba el pacto desde sus inicios. Entonces, el mandato del pacto sigue con vigencia. El mandato del pacto, en términos de lo que dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, es completamente vigente. Ahora, ¿qué hemos logrado en estos 10 años? ¿Qué cosas ha sido difícil modificar, cambiar? ¿Cuáles han sido las dificultades? Ustedes como consejeros posiblemente van a participar en todo lo que es la discusión de cómo seguir hacia adelante. Es parte de un trabajo que se está haciendo de un equipo al interno del CES y del pacto, que en su momento conocerán en detalle. Entonces, para mí, la principal, mirándolo en retrospectiva, el pacto educativo es una concreción de una política pública que es el resultado del interés de una multiplicidad de actores que lograron identificar un objetivo en común, concertar un objetivo, establecieron un conjunto de acciones que entendían iban a actuar en la dirección deseada para resolver el problema. Han pasado 10 años que nos dicen hay cosas que sí que fueron acertadas, hay cosas que no logramos hacer, hay cosas que pensábamos que iban a resultar y no han resultado. El 4% pensábamos que era una varita mágica, pero no es una varita mágica. A los 10 años nos dicen que no. Es el momento, dentro de eso, lo que es el círculo de políticas públicas, como resultado de la evaluación y del monitoreo, replantearse qué hacer en lo adelante y volver nuevamente a iniciar el ciclo. Pero iniciar el ciclo sobre una base de un conocimiento y una reflexión ya de lo que hemos hecho, de lo que ha sido útil, de lo que no ha sido, de un proceso de aprendizaje. En la medida en que estos espacios contribuyen a un aprendizaje colectivo, que vamos acumulando experiencia y vamos viendo qué resulta y qué no, yo creo que el CES y el espacio del pacto tienen mucha cancha para permanecer en la institucionalidad dominicana. La vida a lo largo de los 10 años lo que hemos visto es que aparecen situaciones que nos obligan a replantearnos cómo tenemos que actuar y a redefinir cursos de acción. Ahora, desde el punto de vista metodológico, hemos aprendido sobre algunas metodologías que han funcionado, pero también contamos con los espacios para la discusión de qué hacer. Para mí ese es el rol vital del CES en el marco de la discusión de la política pública. Espacio para escucharnos todos, pero también metodologías de trabajo para hacer las cosas mucho más efectivas, transparentes sobre todo, y predecibles de cómo vamos a conducir los procesos. Gracias.